Me escuchas en este 19 de mayo del año 2024. El día de hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a gustar mucho, porque es un tema que nos permite conocer hasta qué grado puede descender en los infiernos la mente de personas egoístas y que tienen obsesiones y ambiciones políticas enormes por encima de los derechos y libertades del pueblo de México. Hoy vamos a hablar de la nueva Constitución comunista que se redactó en el año 2021 y que sería el proyecto a seguir por una mayoría de Morena dirigida por Claudia Sheinbaum. Usted va a conocer el capítulo 1 y 2 de por qué Sheinbaum quiere tener la mayoría en las dos cámaras y cómo afectaría radicalmente la vida de más de 130 millones de mexicanos en el peor de los sentidos que usted se pueda imaginar. Comenzamos. Esto se llama la nueva Constitución Mexicana de 2021, titulada Sociedad del Afecto. Democracia, justicia, equidad, fraternidad, libertades plenas, en armonía con la naturaleza. Yo no sé cómo pueden hablar de armonía con la naturaleza cuando López Obrador masacró 10 millones de árboles en el Tren Maya. Ya desde el principio nos encontramos con algo que suena muy mal. Nos habla de una sociedad basada en gustos y en fobias. La sociedad de los afectos, de los sentimientos, de cosas que no son reales, que no nos habla de realidades numéricas, no nos habla de cosas exactas. Nos habla de pareceres y de opiniones. Repito, de gustos, de filias y de fobias. La sociedad del afecto. Saben que cuando un político habla sobre todo en materia de sentimientos, es pura y llana manipulación política. El documento se compone de 152 páginas, dice haber sido aprobado ilegalmente el 24 de octubre del año 2020 por un Congreso nuevo constituyente, a puerta cerrada, a espaldas del pueblo, siguiendo el ejemplo de lo que hizo en su tiempo Benito Juárez, con su según Constitución de 1857, según la cual él mismo redactó, y por eso él debía de ser presidente de la República y reelegirse todas las veces que quisiera hasta que el cuerpo aguantara, porque de hecho eso fue lo único que evitó que se volviera a reelegir, su muerte. La Constitución de 1857 tenía el respaldo de la masonería anticristiana de los Estados Unidos, que le habían dado por consigna incluir dentro de esa Constitución precisamente una serie de políticas contra la Iglesia Católica, emprender persecución contra la Iglesia Católica. Y cumpliendo con esa exigencia, tendría una constitución que respaldaría o que sería la estructura para respaldar su régimen ilegítimo, porque auténticamente Benito Juárez no contaba con la simpatía del pueblo de México. La Constitución de 1857 es la misma que la de 1917, que para que se aprobara, fuerzas de Estados Unidos invadieron el país, supuestamente buscando al criminal Francisco Villa. En realidad, era un soporte militar para obligar a que se aprobara dicha constitución. Es la misma que de 1857 prácticamente, simplemente con el agravante de que a partir de dicho año, después del golpe de Estado de 1910, se comienza a aplicar radicalmente lo que antes no se había podido, ¿sí? Porque hubo 30 años de gobierno, poco más de 30 años de gobierno, del general Porfirio Díaz, probablemente el mejor presidente de la historia de México, en que no se aplicaron muchos de los principios masónicos
de destrucción de México, de persecución de la Iglesia y de anticristianismo. Pero ya con el golpe de Estado de 1910, que hizo renunciar a Porfirio Díaz, y con la implementación de esta Constitución Socialista de 1917, que llamaba el historiador mexicano Salvador Abascal Infante, lo llamó en su libro Constitución de 1917 destructora del pueblo de México, destructora de la nación, era el título que él le puso, y con justa razón, porque fue la directriz de todas las políticas revolucionarias, nunca antes mejor dicho, que significa destrucción de la nación o involución de toda la civilización cristiana occidental. En todo el documento de esta supuesta nueva constitución morenista de Sheinbaum, en todo este documento se niegan muchas realidades del país. Se niega que el origen de México es cristiano, se niega que el origen de México es mayoritariamente católico. Eso no tiene ningún papel dentro de los planes de aquellos que redactaron este documento, porque no es una constitución. México es una nación, con orígenes también en el derecho romano. Eso tampoco se contempla, dado que como parte de la deconstrucción o destrucción de los principios jurídicos, es decir, la legalidad y la justicia que debería de respaldar nuestra Constitución, que debiera de respaldar una Constitución del país, de México, pues aquí dice que todo eso se elimina y los mexicanos pasarían a ser una especie de esclavos trabajando en un feudo que, le guste o no, sería dirigido por una élite criminal, una élite, vamos a decir entre comillas, iluminada, muy lejos de ser ilustrados, pero una élite de administradores injustos, conformados, según se entiende, por la familia de López Obrador y otras dinastías de masones que ahora están conformados en Morena y que quieren delegarse el poder como hereditario. Este documento se compone de 248 artículos y tiene 13 artículos transitorios. Como nuestras dos anteriores constituciones masónicas, esta, chavista o comunista, está redactada y aprobada también por extranjeros o personas que tienen una especie de influencia o ideologías extranjeras. Vamos a hablar de algunos de los que participaron en la redacción de este documento, aunque por ser más de 300 no podré nombrarlos a todos. Sí les va a quedar muy claro quiénes son los que están apoyando este documento y que carecen completamente de legitimidad, es decir, ellos no tienen vela en este entierro, no tienen ninguna cosa que justifique por qué ellos serían el poder constituyente, por qué ellos van a ser el documento base de la nueva, entre comillas, nación mexicana, por qué ellos van a regir nuestras vidas, por qué ellos van a tener un papel protagónico si no han hecho absolutamente nada en sus vidas para tener semejante honor. Es más, ni siquiera son personas que hayan sido electas popularmente para pues hacer una nueva constitución. Cuidado porque el hecho de votar por Morena es la trampa para imponer esta constitución comunista. Mire, aparecen los nombres de personajes, de los personajes que escribieron este texto basado en el odio de clases y que parece ser una calca de los documentos de la Constitución de Venezuela o de la Constitución de Bolivia por lo de Estado plurinacional. Todo esto hecho a espaldas de México, porque ni a usted, ni a mí, ni a nadie que usted conozca le dijeron, oiga, vamos a debatir los principios para hacer un nuevo poder constituyente. Es más, ni siquiera se nos preguntó si queríamos que se hiciera una nueva constitución o que se esté planeando hacer una nueva constitución. Y ojo, el régimen de López Obrador, mucha atención en esto, ha hecho más de 160 reformas contra nuestra constitución actual. Literalmente nos está cambiando la constitución. Y aún así, los cambios no han sido lo suficientemente radicales como para lo que quieren intentar contra México. Vamos entonces con el primer personaje de esta lista.
se trata de una mujer llamada Adriana Matalonga Rodríguez Beltrán. Al parecer ella es una especie de académica que es citada por organizaciones extremistas como el EZLN, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que son los asesinos de los indígenas en la masacre de Acteal, porque ellos los utilizaban como escudos humanos. No podemos omitir eso. Es muy importante conocer la historia de los principales enemigos o corruptores de México. También es citada por el panfleto diario La Jornada, por lo cual pues se prueba su relación también con el partido Morena en cierta forma. Encontramos el nombre también de Aide García Hernández. Ella es una marxista promotora del odio de sexos, es decir, el feminismo, que promueve el aborto y la discriminación por sexo, al igual que la anulación de la organización familiar. Forma parte de las organizaciones corruptas como Católicas por el Derecho a Decidir, que evidentemente no son católicas. Aquí vemos una clara conexión entre López Obrador y el multimillonario George Soros. Encontramos nombres de personas que pues difícilmente pudimos encontrar información. Un tal Alberto G. Ramos Y, porque algunos nombres ni siquiera están completos. No se nos explica a qué se dedican estas personas. Encontramos un nombre de un tal Alberto Mesas Pineda, que posteriormente pudimos revisar que se trata de una especie como de comunicador o periodista que está a favor del terrorismo del grupo Hamás, del grupo terrorista islámico Hamás. Él también firma a favor de esta constitución chavista. ¿Por qué? ¿Quién le da la legitimidad para decir que él va a ser parte de un poder constituyente? Nadie. Simplemente él se unió a esta convocatoria, parcialmente al partido Morena, y él cree que esto es lo que debe de regir la vida de millones de mexicanos con o sin su autorización. Les repito, Alberto Mesas Pineda, que si buscan su cuenta, su perfil en X, encontrarán todas sus simpatías por los atentados contra civiles israelíes. Algo muy interesante. También encontramos el nombre de Alejandro García Núñez. Se desconoce a qué se dedique. Y bueno, como en muchas otras cosas, se entiende que los comunistas tienen una extensa lista de nombres a partir de unas nóminas de trabajo que ellos tienen organizados como red, como sindicatos, como asociaciones, como clubs. El comunismo se dedica a infiltrar toda esta clase de organizaciones comunitarias, juntas vecinales, precisamente para difundir sus doctrinas de odio de clases y organizar desórdenes sociales o promover conflictos. También encontramos el nombre de Alejandro Corona Vare. Él es promotor de la ideología de género en la economía. Es citado muchas veces por el blog del Partido Comunista de México, que es un blog que está en WordPress. Es parte de la mafia llamada Unión Nacional de Técnicos y Profesionales Petroleros, la UNTIWP. No queda ninguna duda de que este documento es de inspiración de odio de clases. Este documento está inspirado en la, entre comillas, lucha histórica de exterminar a la clase capitalista, a la clase burguesa, y establecer una dictadura del proletariado que anula todos los derechos de propiedad, libertad de pensamiento y conciencia del pueblo de México o de cualquier pueblo a donde arribe una tiranía comunista. No hay ninguna duda. El nombre de Alejandro Corona Vare es un claro indicador de una economía comunista, pues dice una economía con ideología de género. También encontramos el nombre de Alejandro Ortiz Torres. Una persona con este nombre aparece en la Secretaría de Desarrollo Económico, pero no tenemos la certeza de que se trate de la misma persona. También aparece el nombre de Alejandro Obando Rodríguez. Aparece una persona con este nombre como secretario de Trabajo y Conflicto en Secundarias Técnicas de la sección 7. Me suena a que es una persona revoltosa, una persona conflictiva, una persona que se vale precisamente de turbas. Sí puede ser que él quiera una constitución
comunista que vamos a analizar, cuáles son los principios que la rigen. También encontramos el nombre de un señor llamado Alejandro Polens Román. Al parecer es un abogado de origen judío, aparece relacionado con una organización llamada Movimiento de Transformación Social, MTS, que sería parte de lo que ellos estuvieron haciendo convocatorias. Por cierto que tienen muy pocas vistas, muy pocos seguidores, es lo que pudimos encontrar porque también tienen perfil de YouTube. Ellos son los que estuvieron llamando ilegalmente a hacer un nuevo poder constituyente y aseguran que esta será la destrucción de todas las sociedades capitalistas. Aparecen varios personajes que han recibido, se nota, recursos para hacer estos videos, sin embargo estos videos no alcanzan la difusión. Probablemente, y esta clase de videos que ellos han estado patrocinando o difundiendo, son con la intención de decir, pues todos estos cambios se hicieron públicamente, todos estos cambios se hicieron a los ojos de toda la sociedad mexicana. El único problema es que ustedes nunca prestaron atención a lo que estábamos haciendo. Esto obviamente que no nos obliga a nosotros absolutamente a nada, porque pues ellos son una organización privada, tanto que critican lo que es privado, tanto que critican las empresas. Ellos no dejan de ser una organización privada, de intereses privados. No es una convocatoria a nivel nacional, no fue una convocatoria hecha a través del INE, Instituto Nacional Electoral, para hacer una nueva constitución. Se están arrogando derechos de manera ilegítima, se están robando derechos, están usurpando funciones y ellos se quieren ostentar como un nuevo poder constituyente. De hecho, en reiteradas ocasiones, pues para hablar de que es necesaria una, entre comillas, nueva constitución comunista, hablan de las supuestas injusticias que cometió el PRI, que se cometió en el periodo neoliberal, una cosa que aquí nunca ha ocurrido. Tantas y tantas cosas que ellos van engrosando según una especie de justificación, según ellos justicia social, a partir de la cual ellos dicen estamos muy enojados y como nosotros somos los más enojados según de la sociedad mexicana, tenemos el derecho de imponer nuestras opiniones por la fuerza por encima de todos los demás ciudadanos mexicanos. Repito, este señor está ligado a una organización llamada Movimiento de Transformación Social, que suena muy afín a lo que dice ser Morena. Encontramos también el nombre de Alfonso Ayala M., no sabemos quién es, no da más referencias. Alfonso Contreras Hernández, un ex candidato del partido Morena para el distrito número 14, plenamente ligado a ellos. Alfredo Elías Llano Enríquez, este se supone que es otro de estos abogados laboralistas, al parecer relacionado con una turba de maestros de estos que no dan clases y que se dedican a secuestrar instituciones o a incendiar cosas. Está relacionado con todo esto. Encontramos de hecho muchos, pero muchos de los denominados, entre comillas, maestros, que lo que hacen es predicar el marxismo. Y se van a huelgas, a huelgas, a huelgas constantes. De hecho, fíjese que no se puede decir que sean huelgas, porque en el derecho laboral nos habla de un paro de actividades en un sector. Y esto tiene que estar avalado por un tribunal. Tiene que estar reconocido por un tribunal. Por tanto, lo que ellos hacen de no dar clases y de ir a destruir edificios o tomar cosas que no son suyas, que es el delito de robo, pues no es en un estricto sentido una huelga. No es una huelga porque no tiene el reconocimiento legal que debe de tener toda huelga. Entonces, bueno, pues este señor es igual otro de esos personajes escandalosos que movilizan turbas, que hacen argüendes, que hacen escándalos, Alfredo Elías Llano Enríquez, y se comprende que esté muy interesado en que se imponga una constitución comunista, que vendría a caotizar aún más el país. También aparece el nombre de un tal Alfredo Pérez González. Al parecer fue un candidato de Morena al partido, un candidato de Morena y el Partido del Trabajo en coalición. Si se trata de la misma persona, tengo que comunicar que este hombre fue asesinado en marzo de este año 2024 en el estado de Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena,
Todo parece indicar que es la misma persona a la que firmó, Alfredo Pérez González. También encontramos otra persona, el nombre de Álvaro de la Torre González, desconocido igualmente. Álvaro Rodríguez Alcántara, un diputado corrupto de Morena, de origen tabasqueño, ligado a la corrupción de la delincuente Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, se comprende, ¿no? Se comprende por qué tiene su intención de una nueva constitución, reafirmar sus, entre comillas, privilegios para seguir delinquiendo y ocupando y cobrando dinero público. Eso es lo que les interesa. En tanto que Tabasco pues se vaya al infierno porque está hundido en el control de los grupos criminales de la droga que incendian, extorsionan y reclutan niños para el crimen organizado. Eso no les importa. Encontramos el nombre también de Amador Velasco Tobón. No, no es una broma, se apellida Tobón. Amador Velasco Tobón, puede ser que estuviera mal escrito su nombre. Bueno, pues este personaje es igualmente un maestro, una persona ya de la tercera edad, muy avanzada edad, que se dedicó en su vida a organizar también turbas con esta intención, con estos afanes o con estas fantasías de movimientos laboralistas, socialistas, comunistas. Nótese que en su mayoría todas estas personas son académicos de bajo nivel intelectual, de escuelas públicas, de educación básica o medio superior. Es decir, como tal podríamos referirlos como frustrados sociales que se quedaron en la infancia de las utopías comunistas, que son todas estas ideas anticientíficas e inviables que hundieron en la pobreza y en la desesperación, incluso en el canibalismo, a más de la mitad de la población, a más de la mitad del mundo. Bueno, pues todos ellos son los que están impulsando esto y bueno, una noticia para ellos sería decirles que a la fecha el comunismo ya no tiene ninguna reivindicación social, nada que ofrecer a las masas, a los ciudadanos, no tiene nada que ofrecer al pueblo de México que no haya sido concedido o colmado como un derecho por parte de la actual Constitución, o mejor dicho, por parte de una sociedad semicapitalista o una economía de mercado. Encontramos también el nombre de Ana María de la Cruz Navarro. Los perfiles de estos personajes auténticamente les van a asombrar. Esta señora se supone que es una directora de cine que hace filmes fallidos en que predica el odio de sexos. Todas sus, entre comillas, películas o cortometrajes tienen que ver con el feminismo, que es una versión marxista, antinatalista y que lo que busca es decir que las mujeres tienen que abandonar su naturaleza femenina para comportarse como hombres y si se puede, según ellos, como una forma de liberación, hacerse lesbianas. Esto es lo que predica la señora. La señora es más conocida como Ana Cruz Navarro y está ligada a la corrupción de López Obrador. A esta señora le permitieron exhibir sus, entre comillas, películas en el que ahora llaman Centro Cultural de Los Pinos, donde antes era la residencia del presidente. Ya saben que el presidente no quiso vivir en Los Pinos porque quería vivir en los lujos de un palacio virreinal español y dijo que él se iba a vivir a ese palacio. Lo más absurdo que dijo López Obrador por aquel entonces fue que no quería vivir en Los Pinos, que porque ahí espantan. Y si usted cree en esa clase de cosas, en esa clase de supersticiones, de espantos, de brujas, pues el Palacio Nacional es mucho más antiguo y más gente ha muerto ahí. Sería entonces comprensible que donde espantaran fuera en el Palacio Nacional. Bueno, pues esta señora, simplemente por estar cerca del partido Morena, por decirle sí a todo al partido Morena, a todos los delitos contra la nación que han cometido, pues le han dado su hueso, como se dice vulgarmente, le han dado su coba, le han dado por su lado y le han permitido que exhiba sus películas de nulo éxito, porque pues, óigame, cortometrajes de esta naturaleza, viera qué extraños cortometrajes, y con recursos públicos, para que los exhiba. Y esta señora dice, pues si me van a seguir dando dinero por hacer lo que me gusta hacer, que es odiar a los hombres y desinformar a las masas, y hacer películas que nadie quiere ver, pero de todos modos me van a dar dinero, pues ella está encantada de la vida con que sea la posibilidad, la lamentable posibilidad, de que Sheinbaum imponga una constitución comunista. Dinero fácil, dinero del Estado.
sin trabajar realmente. Pues es lo que le llama la atención a esta señora. Podemos concluir que esta gente no trabaja realmente y a su avanzada edad no han hecho nada de provecho para nuestro país. Pero bueno, seguimos con la lista. Ana Paulina Cruces García. Pues al parecer no tiene relevancia porque no encontramos nada relacionado con ella. Anaí Carvajal Montiel. Igualmente, sin relevancia. No encontramos nada sobre ella. Bueno, para no hacer la lista tan larga, son un total de más de 363 personas. Y firman también 20 organizaciones, todas ellas que son totalmente ajenas a la administración pública, a los temas de economía, a la historia de México, a los sistemas de salud. No hay gente de los sistemas de salud, nótese esto. Y era lógico que no hubiera personas del sistema de salud, sobre todo poniendo a consideración que este gobierno lo que más ha golpeado, lo que más ha destruido es el sector salud. Entonces, como decir que esto es un poder constituyente en el que todos nos pudiéramos encontrar representados, pues no hay nada de eso. Es una secta que se reunió, hagan de cuenta un conciliábulo que se reunió para confabularse en contra de nuestro país. Y de alguna extraña razón, creen que esto que redactaron es lo que va a regir nuestras vidas. Como si estuviéramos pintados o como si estuviéramos mancos, ¿no? Para defender nuestros derechos. Pues no, señores. Bueno, pues también encontramos otra cosa que es muy interesante. Dentro de las 20 organizaciones que firman esto, hay mafias indigenistas, que ya sabemos que son extorsionadores y manipuladores de los pueblos indígenas, como en su momento López Obrador fue, cuando estaba el gobierno corrupto de Luis Echeverría Álvarez, uno de los peores presidentes de la historia de México, uno de los peores asesinos que hemos tenido. Este sujeto, junto con Ignacio Valle, le dieron la oportunidad de manipular a los indígenas para hacer escándalos, para hacer argüende, para, pues cuando, por ejemplo, la toma de los pozos de Pemex, el apedrear los eventos de campaña de otros candidatos, etc., ellos utilizaban a los indígenas como si fueran una especie de mascota o animales a los cuales se utilizaban como grupos de choque. Encontramos de esa clase de mafias que están firmando este documento. Es extraño, ¿no? Porque los pueblos indígenas dicen que no se rigen por nuestras leyes, por nuestra constitución, que ellos se rigen por leyes internas de usos y costumbres, que muchas veces son ilegales y son inhumanos, pero son usos y costumbres, con los cuales venden a niñas por 1 kilo de frijoles o por 2 burros, cosas terribles, ¿no? Como la pedofilia, los matrimonios arreglados de niñas con hombres adultos. Eso es parte de las culturas, entre comillas, indígenas. Y encontramos que estas organizaciones firman una constitución. Bueno, no tienen ningún derecho para hacer eso. Hay mafias, por ejemplo, también que usan el nombre de personas ya jubiladas. Ancianos jubilados y pensionados por Morena, no por una Afore, también firman a favor de esta supuesta nueva constitución. Hay organizaciones también de gobiernos corruptos a nivel municipal. Fíjese, no encontramos, porque son 20 organizaciones, no encontramos que firmen este documento pues todos los que deberían de ser de los miles de municipios que tiene México, no solamente el Estado de México, pues no son los que firman a favor de este documento. Supongo que lo que van a decir, o lo que dirían, sería que esta es una propuesta y que posteriormente se sometería a consideración de los congresos locales. Si estuvieran secuestrados por Morena, pues todos votarían a favor de esto, ¿no? De imponer esta pseudo constitución. Una completa locura. Miren, les pongo por ejemplo un nombre en concreto. Esta constitución comunista está firmada por el Consejo Municipal del Pueblo de Coyotepec, Estado de México, que es uno de los municipios más inseguros y marginados del Estado de México. Es un municipio con un gobierno sumamente corrupto que se cree que está relacionado con el crimen organizado. Su primer presidente municipal, que fue del partido Morena y del Partido del Trabajo, murió por alcoholismo. Y estas personas serían, porque dice Consejo Municipal del Pueblo de Coyotepec,
serían los que quieren o los que participaron en firmar, en aceptar, comprometiendo el nombre de todo un municipio, que estoy convencido de que dicho municipio, los ciudadanos, no saben qué es esto. O sea, nunca se enteraron de que se estaba firmando esto, a nombre de ellos. Lo mismo puede pasar con muchas de las otras organizaciones que les mencioné. Aquí los comunistas se montan una organización, por la fuerza afilian a algunas personas y piensan que son la voz de todos ellos, que quieren hacer una constitución, que participan, que dan el aval a dar una nueva constitución. Yo les diría a estos consejos municipales, que son de los municipios en peor estado que usted se pueda imaginar de la República Mexicana, yo les diría, primero ve cómo tienes el municipio, primero ve los problemas de tu gente, de esos pueblos, y después que seas el municipio más seguro, el municipio con más empleo, un municipio que no tenga asesinatos, que no tenga robos a mano armada. Después, si logras acreditar todo eso, vamos a escuchar a ver si tienes una idea, si tienes una mediana idea de lo que pudiera ser una constitución exitosa para todo el territorio nacional mexicano. Pero antes de eso, no. Revisen, no les miento, revisen el nombre de los municipios que aparecen en la lista de esta pseudoconstitución y se van a dar cuenta que ellos no tienen ninguna autoridad moral para opinar sobre políticas públicas. Estos municipios que le estoy describiendo son zonas destruidas. Haga de cuenta que pasó ahí un huracán. En ese estado tan de decadencia y postración se encuentran estos municipios. Vamos con lo siguiente. Auténticamente me ha parecido pues muy gracioso. Es un asunto serio, pero me ha divertido mucho pues leer esta clase de escritos. Verdaderamente son personas que no tienen los pies sobre la tierra. Cuando digo no tienen los pies sobre la tierra, me refiero a que no tienen las prioridades donde deberían de tenerlas. Son personas, se nota, que con una ambición infinita, con mucha arrogancia, de hablar de cosas que ni comprenden. Ya saben que esto es así como lo que ocurre, pues son personas hasta cierto punto, vamos a decir, que se han criado en un contexto en el que, si bien no conocen del tema, hablan mucho sobre estos temas. No lo entienden y se crean una especie de explicación alterna a cómo debieran de ser las cosas. Ocurre con los comunistas, ¿no? Si tú tienes un contacto comunista que te pide tu teléfono de WhatsApp y te mete en un grupo de gente rara. Bueno, pues así fue precisamente el consejo o la organización con que se conformó este documento. Algunos dirán que la corrupta Claudia Sheinbaum no tomará en cuenta este documento. Déjenme decirles que sí lo está tomando en cuenta, como ya apareció en su página referente al proyecto de nación. Toma mucho en consideración este desvarío comunista. Al menos los ingenuos que creen que Sheinbaum va a ser presidente, al menos los ingenuos que piensan que es el proyecto de la Cuarta Transformación y que eso es bueno, pues los tiene atontados diciéndoles que sí, que va a haber una nueva constitución de carácter comunista. Seguramente que sí atrae a muchas moscas con esta dulce mentira. Imagínense la emoción que puede suscitar en personas que toda su vida han tenido severas dificultades para vivir o para dedicarse a un trabajo honrado o no han querido, que no han tenido ningún reconocimiento digno. Hoy de la nada dicen redactar una constitución y reciben el aplauso de una gran ratera internacionalmente conocida como Claudia Sheinbaum y les llega al corazón, desde luego que sí. Bueno, pues vamos a iniciar como tal con el cuerpo de este documento, de esta supuesta Constitución Nueva Mexicana 2021. Vamos a comenzar por pues la fundamentación histórica que ellos dicen darle, que está mal redactado, no da ninguna explicación sobre los acontecimientos históricos.
Mire, ocurre lo siguiente. Nos hablan de unos supuestos acontecimientos que ellos definen como los procesos de transformación de México. Estos supuestos procesos de transformación de México son los mismos que enseña la Secretaría de Educación Pública de manera totalmente distorsionada, sesgada, falaz. Son los siguientes. Está en el apartado de preámbulo. A miles de años del surgimiento de las grandes culturas en el actual territorio mexicano. Falso. Falso de toda falsedad desde el principio. México no existe, sino hasta después de la llegada de los españoles. Antes de eso, no existía México. Era un territorio dividido por muchas tribus que no eran naciones. Ojo, todos eran indígenas. Esa se podía considerar la nación. No era una nación porque estaban todos divididos, se asesinaban entre sí y se comían entre sí. Eso no es una nación. Luego dice 500 años de la caída de Tenochtitlan, 211 años del inicio de la lucha por la independencia nacional. Dos enormes falsedades. La caída de la Tenochtitlan es el surgimiento de México. No es un hecho lamentable como ellos quieren presentarlo. Luego está 200 años del inicio de la lucha por la independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, que era un masón, sí era sacerdote, pero era masón. Por eso le llamaba la pequeña Francia a su casa, al lugar donde vivía, porque él era un jacobino y quería hacer los crímenes que se habían cometido en la Revolución Francesa. A 208 años del primer Congreso de Anáhuac y de los sentimientos de la nación promulgados por José María Morelos y Pavón, esta constitución que ellos están promoviendo es completamente masónica, es completamente atea. Y ojo, los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón establecían a la religión católica como única en todo el país. No conocen tampoco ni siquiera los documentos históricos en los que dicen que se están basando. 207 años de la Constitución de Apatzingán, un intento de una constitución masónica, 200 años de la Declaración de Independencia de México. No saben que fue por Agustín de Iturbide, el creador de la bandera de México, que la bandera de México significa el verde independencia, el blanco religión católica apostólica romana, que el rojo significa unión nacional sin importar divisiones étnicas. Esta constitución, si algo hace, es promover el odio entre las diversas etnias, porque somos mexicanos todos, pero ellos quieren establecer un sistema de castas y odios a partir de las etnias. Gravísimo, Gravísimo, porque eso sería retornar a los tiempos de la Nueva España, pero ellos quieren eso. 1900, dice, a 197 años de la Constitución de 1824. Constitución masónica, establecida por traidores a la patria de manera parcial, contra los intereses de la nación. 173, años de la separación de la mitad del territorio mexicano en 1848. No fue la separación. Fíjense cómo distorsionan todos los hechos. Fue el robo del 55% de nuestro territorio nacional por Estados Unidos, con la ayuda de traidores a la patria, miembros de la masonería, del Partido Liberal, del cual posteriormente se integró personajes como Benito Juárez. 164 años de la Constitución de 1857, esa que no fue Constitución de México y no fue redactada por mexicanos, sino por las logias de Estados Unidos, por la Junta Anfictiónica, y se le envió a Juárez a través de Gómez Farías únicamente para imponerse contra la voluntad del pueblo de México. 153 años de la restauración de la República con la derrota de Maximiliano de Habsburgo de 1868. Mentira total. Con Maximiliano de Habsburgo, México estuvo muy bien. Y México era una república. Una monarquía parlamentaria era lo que se aspiraba a hacer con México. Por tanto, era una república. Luego tenemos dice, a 111 años del inicio del movimiento revolucionario de 1910. Mentira completa. No fue un movimiento revolucionario mexicano.
Fue un golpe de Estado organizado en los Estados Unidos por el dinero de la Standard Oil Company de Rockefeller y el presidente de los Estados Unidos, Howard Taft, miembro de la logia Skull and Bones, Calavera y Huesos, que han sido los más grandes racistas de la historia de los Estados Unidos, entre los que se pueden encontrar a el secretario de Estado de Obama, John Kerry, y también se puede encontrar a George W. Bush, que ahora se sabe estaba ligado a Epstein. Solo por decir algunos de los personajes más siniestros de dichas organizaciones. Todo aquel que celebra la tontería de la Revolución Mexicana elogia a todos esos criminales que desde hace tantísimos años, mire, desde el año de 1910, atentaban contra la soberanía, contra el porvenir de México. Luego dice, a 106 años de la Convención de Aguascalientes, 104 años de la promulgación de la Constitución de 1917, omite que esa Constitución se impuso a México, con México invadido por tropas estadounidenses. 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, un asesino, ladrón y violador, además que le hacía las dos, ¿no? Sí, porque también tenía sus filias homosexuales, Emiliano Zapata. Lo elogian como un héroe. No sé por qué toman de referencia su asesinato. Él muere producto de sus mismas conspiraciones, de sus muchas traiciones y sobre todo de que tenía miedo hasta de su propia sombra por todo lo malo que había hecho, seguramente. No sé por qué lo toman como referencia para una constitución. Es simplemente ver cómo estas personas, las personas que redactan esto, fueron muy trastornadas por el programa pseudoeducativo de la Secretaría de Educación Pública SEP. 98 años del asesinato de Pancho Villa, otro ladrón, asesino y violador, que asesinó a todo el pueblo de San Pedro de la Cueva, San Pedro de la Cueva, que fue una de las más grandes masacres que se cometieron en México contra una población civil que no querían hacerle daño. Esto fue el 2 de diciembre del año de 1915. Sin embargo, la historia falsificada por la masonería ponen al asesino, ladrón y violador, repito, Pancho Villa, como un héroe de México. Muy celebrado, por cierto, por la masonería de Estados Unidos, porque sirvió la presencia de este peligroso criminal para invadir el país. 99 años del asesinato del primer gobernador socialista de América, Felipe Carrillo Puerto, que era un delincuente, que era un corrupto y finalmente termina muerto por sus mismas conspiraciones. 83 años de la expropiación petrolera, mentira completa. Lo único que hizo Cárdenas fue establecer el mando militar de Estados Unidos sobre todas nuestras reservas de petróleo para controlar a quién vendíamos y a quién no. Eso lo hizo a través de Pemex, a través de este corrupto personaje Franklin Delano Roosevelt. 63 años del movimiento ferrocarrilero y el movimiento revolucionario del Magisterio. Aquí ya sale el nombre de un grupo criminal que es el Magisterio, la CENTE. La CENTE que por estas fechas está ayudando al narcotraficante, al narcopresidente López Obrador, pues a que no se pueda establecer la manifestación de la Marea Rosa el 19 de mayo, este 19 de mayo del año 2024. 60 años del asesinato de Rubén Jaramillo, otro personaje que se dedica precisamente al desorden público. 59 años de la nacionalización de la industria eléctrica, que fue la destrucción del sistema eléctrico, un sistema eléctrico que vino a ser construido gracias a asociaciones público-privadas con empresarios canadienses y británicos, pero eso no les interesa porque ya saben que la gente que redacta esto odian completamente a los extranjeros y odian completamente todas las asociaciones público-privadas. O sea que si el país está, digámoslo coloquialmente y de una manera vulgar, jodido, pues es precisamente porque ellos se oponen a todo. No les gusta nada que sea para el progreso y para el bien de las personas. 53 años del movimiento popular de 1968 y la masacre de Tlatelolco. Mentira. Eso fue un tiroteo organizado por los criminales del Partido Comunista Mexicano. Los padres de Sheinbaum enviaban a los jóvenes a delinquir, incluso a asesinar personas, junto con otros personajes siniestros como Julio Scherer García, el jefe en ese entonces de Excelsior y posteriormente fundador de Proceso.
50 años de la masacre de los estudiantes, el 10 de junio de 1971. Eso, por cierto, lo hizo Echeverría, lo hizo un presidente socialista como ellos. 49 años de la muerte de Genaro Vázquez Rojas, 47 años del asesinato de Lucio Cabañas Barrientos, 5 décadas de la guerra sucia de los gobiernos, dice, priistas contra los movimientos populares. La guerra sucia es la que actualmente sostiene López Obrador contra toda la sociedad civil, incluso contra movimientos de extrema izquierda. Los odia también. 36 años del terremoto de 1985. ¿Y eso qué tiene que ver con la Constitución? ¿Qué tiene que ver con la Constitución? Por cierto, haciendo el cálculo, los destrozos del presidente López Obrador equivalen a más de 300 terremotos del 85, así que pues, si se puede tolerar algo así, yo creo que también se puede tolerar otros terremotos, que Dios nos libre. 27 años del levantamiento zapatista de 1994, eso que fue el asesinato de indígenas utilizados como escudos humanos por parte de una mafia, que ellos se dicen muy antipriistas, pero resulta ser que el subcomandante Marcos es de familia priista. O sea, salió también de la misma cúpula del gobierno para hacer una serie de movimientos que iban a atentar o desestabilizar la firma del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Pero claro, eso no cabe en la mente perturbada y cerrada de los comunistas. Ellos tienen la versión distorsionada total de la historia, la que no sirve para entender México actual, la que no sirve para que los mexicanos puedan razonar adecuadamente su historia y su futuro. Por eso es que se enseña en la SEP, se enseña la historia falsa. 26 años de la masacre de Aguas Blancas de 1995, 24 años de la masacre de Acteal, 15 años de la represión del pueblo de San Salvador Atenco, mentiras, manipulaciones de la historia, muchas de estas cosas son falsas. 12 años de la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro de México. A ver, ¿quiénes fueron los que quebraron Luz y Fuerza del Centro de México? Pues la misma gente ratera, corrupta, que se metían ahí. No eran ni siquiera técnicos, no eran técnicos electricistas, no eran ingenieros eléctricos, nada de eso. Simplemente se convirtió la compañía Luz y Fuerza de México en un centro para robar millones de pesos, y el gobierno, gobiernos del PRI sobre todo, permitían ese robo a cambio de votos, a cambio de favoritismo y a cambio de tener una turba sumamente violenta que era convocada por una mafia, por un sindicato charrista, que es el ESME, el Sindicato Nacional de Electricistas de México, que hasta la fecha siguen apoyando al criminal López Obrador, y esta gente ni siquiera es electricista, para comenzar. Toda una mafia de corrupción. Aquí lo ponen, 12 años de la extinción de compañía Luz y Fuerza del Centro de México. ¿Por qué? Pues porque ese es su resentimiento, que ya no pudieron seguir robando. El presidente de la República, Felipe Calderón, entre las cosas buenas que hizo, fue precisamente declarar la extinción y tomar con el ejército las instalaciones de dicha compañía. Porque la destruyeron, la saquearon, la robaron, todo lo que quisieron. Vamos con pues los últimos dos hechos que citan: 7 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Por lo visto, los redactores de la supuesta nueva Constitución mexicana de 2021 desconocen completamente que el asesino de los 43 normalistas fue el presidente López Obrador y su grupo criminal conocido como el Cártel Guerreros Unidos, de los cuales, después de asumir la presidencia en el año 2018, López Obrador puso en libertad a más de 130 criminales del Cártel Guerreros Unidos. Asimismo, encubre y protege a otros criminales que participaron en la masacre de los estudiantes, que también eran delincuentes, pero al fin y al cabo 43 estudiantes. Encubren a Omar García Harfuch y al secretario de la Defensa Nacional, el narcosecretario Salvador Cienfuegos Cepeda, que incluso ya fue condecorado por el presidente López Obrador. Duros golpes, ¿no? O sea, todo lo que dicen aquí como su fundamentación para una nueva constitución, tirado, aniquilado y puesto en la basura, por la simple verdad que estoy declamando. También aparece como último hecho que citan 4 años de la instauración del nuevo Congreso Nacional Constituyente de México,
que yo le agregaría clandestino e ilegal. Es clandestino e ilegal porque ¿con permiso de quién? ¿Con el apoyo de quién te crees tú y esas 20 organizaciones corruptas? ¿Quiénes se han creído para decirnos que van a instaurar una nueva constitución? ¿Cuándo se le preguntó al pueblo de México si queríamos una nueva constitución? Jamás. Bueno, ahora vamos con el punto de los considerando. Según ellos dicen que tienen un considerando, dice: 1. Que el sistema económico capitalista continúa empobreciendo a los pueblos del mundo y depreda a la naturaleza del planeta. Completamente falso. Quien destruyó los más de 10 millones de árboles fue el Tren Maya muy socialista de López Obrador. Además, que depredó nuestros recursos públicos para que no se utilizaran en medicinas, para que no se utilizaran en estancias infantiles, para que no se utilizaran en hospitales, para que no se utilizaran en fomentar la cultura ni la educación. ¿Quién está depredándonos? El chavista López Obrador. 2. Que los mexicanos continuamos viviendo en crisis grave de descomposición y sometimiento a los intereses antinacionales de todos los gobiernos federales, estatales, municipales que hemos padecido desde 1940. Pues el intervencionismo de otras potencias ha sido por causa y acción de los criminales que ustedes señalan como sus héroes nacionales. Y no comenzó en 1940, porque el criminal y traidor a la patria, Benito Juárez o Antonio López de Santa Anna, son previos a 1830. 3. Que la mayoría de los gobernantes en México han estado sometidos a gobiernos extranjeros y que han permitido la entrega, el despojo, el saqueo de los recursos naturales del territorio de nuestra nación, propiciando su destrucción y dependencia tecnológica y alimentaria. Mire, estos señores se declaran enemigos de la ciencia y de la tecnología más adelante, y ahora dicen que por eso somos dependientes, que por otra causa, somos dependientes tecnológicamente de potencias más avanzadas. Ridículo. Ridículo, porque en toda esta postración tiene que ver mucho los gobiernos revolucionarios. En la lista de hechos, por ejemplo, que ellos mencionan, en ninguna parte mencionan los tratados de Lecumberri, solo por ponerles un ejemplo de su ignorancia. 4. Que la gran mayoría de la población padece un grave y progresivo deterioro económico y que vive en la marginación, en la pobreza extrema, mientras unos cuantos ocupan los más altos niveles de riqueza mundial. A ver, la pobreza ha sido fomentada sobre todo por gobiernos socialistas. Basta ver a Cuba, basta ver a Venezuela, basta ver Corea del Norte. La élite que gobierna estos países es la más adinerada del mundo y la población es la más pobre. Y eso no es dentro de un modelo capitalista, es dentro de un gobierno comunista. El 5 nos habla de la impunidad. Hoy, con 186,000 asesinatos y más de 200,000 personas desaparecidas, no son autoridad para opinar sobre eso. 6. Que se ha traicionado el espíritu de la Constitución de 1917 porque dice que se le han hecho reformas en el 88, en el 94, en el 2006, en el 2016. Pues mire, las reformas que se le han hecho a la Constitución han favorecido los derechos de todos los ciudadanos mexicanos y nos han alejado de esa horrible Constitución de 1917 que ellos, como son reaccionarios, fíjese cómo podremos decirlo, son entre comillas conservadores de lo malo. No sé cómo se le puede llamar a eso. Supongo que esa es la palabra para el progresista, aquel que quiere conservar los males, que quiere conservar el retroceso, que quiere conservar lo malo del pasado. Esos son los progresistas. 7. Que se ha dañado gravemente a la nación con el genocidio que significaron decenas de miles de ejecuciones, feminicidios, desapariciones forzosas desde el 2006 a la fecha. Con López Obrador, 186,000 y más de 200,000 personas desaparecidas. ¿Quedamos? 8. Que ha traicionado los intereses populares por parte de la partidocracia vigente y de los supuestos representantes del pueblo, bla, bla, bla. Todos los políticos de Morena vienen del PRI, del PRD y del PAN. No les queda hablar que sean algo nuevo. No son algo nuevo. 9. Que continuamente se tergiversa y se manipula la información por parte de la mayoría de los medios de comunicación.
Podría estar parcialmente de acuerdo, pero es en favor de la corrupción de López Obrador, donde los medios han callado. 10. Que se han despedido, censurado, reprimido, asesinado y desaparecido gran cantidad de periodistas y luchadores sociales. López Obrador ha perseguido a más de 200 periodistas. ¿Qué quieren que les diga? Es su presidente, es el chavista. Apenas hace unos días está amenazando de muerte a Televisa por exhibir las muchas propiedades robadas por Rocío Nale, con dinero que las pagó, con dinero robado a la refinería de Dos Bocas, porque ella no tenía otra forma de tener ese dinero. 11. Que se ha roto el pacto federal a través de la centralización de la economía y la política. A ver, ¿ustedes son federalistas? Los comunistas nunca han sido federalistas. Siempre han sido centralistas. No les queda hablar sobre eso. 12. Que se han venido padeciendo altos niveles de violencia generalizada y cotidiana, eso ya lo tratamos, fue el anterior. 13. Que se generó desesperación, frustración y furia en la mayoría de la población por el cúmulo de injusticias, violaciones de derechos humanos. Eso está ocurriendo y se le va a revelar a López Obrador. 14. Que se ha venido destruyendo y continuando y contaminando los bienes naturales como las aguas. Eso es lo que hace López Obrador con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas. Eso es lo que ha hecho también con esta cosa del aeropuerto Felipe Ángeles. 15. Que han venido surgiendo y se han desarrollado movimientos dispares y permanentes en nuestro país y en otros países, especialmente movimientos de jóvenes y de mujeres que demandan justicia. No necesariamente justicia, porque los jóvenes han sido manipulados por mafias comunistas y por intereses privados. Y las mujeres muchas veces también por los intereses de multimillonarios como George Soros, que está presente, ya lo vimos, está presente en la redacción de este texto, a través de sus agentes. 16. Que se han realizado varios esfuerzos complementarios de la unidad. Bueno, déjame decirle que de estos 19 supuestos principios, de estos 19 considerandos, no se entiende de ninguna forma por qué ellos podrían escribir una nueva constitución. No les da ningún derecho ninguno de estos 19 puntos. El último dice lo siguiente: que la soberanía pertenece al pueblo por derecho y que el artículo 39 de la Constitución de 1917 reconoce que la soberanía se origina y reside en el pueblo y que éste tiene la facultad en todo momento de cambiar la forma de gobierno, que la soberanía es inagotable y es transferible, es intransferible e indelegable en cualquier poder público. Desde las entrañas del pueblo surge el nuevo Congreso Nacional Constituyente. Falso. A mí no se me consultó y soy parte del pueblo de México, y a millones de personas que también están incluso más facultadas para presentar reformas a la Constitución, no se les consultó. No sé de dónde obtienen, de dónde inteligen que ellos podrían redactar una nueva Constitución. No tienen ningún derecho. Ninguno. De estos 19 considerandos que ofrecen, ninguno les legitima ni siquiera para opinar de la actual Constitución. Y con eso les digo todo. Bueno, pues eso es con los considerando. Y es obvio que, bueno, pues en esta lista de odios contra los empresarios, contra los que generan millones de empleos y cadenas de comercio o cadenas económicas que benefician a todos, pues una constitución como esta, basada en 19 falsedades contra el capitalismo o contra los gobiernos anteriores que fueron menos peores que la actual, pues no les sirve para fundamentar una nueva constitución. Pero bueno, nos saltamos eso y vamos a seguir viendo cuáles son sus obsesiones. Ya sé que es muy difícil tomar en serio un papel como este, porque no tiene nada de seriedad, pero vamos a tratar de entender por qué redactan esto y según cuál es el desvarío y el daño que pudiera ocasionar un panfleto como este que se estuviera poniendo en práctica, que es solamente un documento que avalaría que Sheinbaum se volviera dueña de toda la propiedad privada del país.
Bueno, pues estos señores dicen que desde el año 2014 tramaban esto y que finalmente lo hicieron como resultado de 20 sesiones realizadas entre el 13 de octubre del año 2017 al 27 de octubre del año 2020. Nótese que hacen 2017. ¿Por qué? Porque se cumplían precisamente 100 años de la imposición de la criminal, destructora y nefasta Constitución Política de 1917. Como diciendo, nosotros ya se cumplieron los 100 años, entonces nosotros vamos a hacer una nueva constitución. La otra constitución se nos impuso después de una serie de robos y asesinatos, después de un golpe de Estado en 1910. Entonces, el proceso de destrucción, asesinatos, robos que estamos viendo por parte de los narcotraficantes que sustentan a Claudia Sheinbaum y a López Obrador, sería que ya estamos en un proceso, entre comillas, revolucionario desde el año 2017, para llegar a la presidencia el asesino y ladrón AMLO en el año 2018, lo cual da fundamento a todas estas locuras de que ya estaba profetizado, ya estaba marcado. En un momento, López Obrador intentó manipular, por ejemplo, la estimada, aproximada fecha de la fundación de la Tenochtitlan, del imperio satánico caníbal, porque comían carne humana y adoraban demonios, de los indios mexicas, para decir que su cuarta transformación era el resurgir del imperio satánico de los mexicas. Les digo, esta gente, si la situación no es esta, manipulan las fechas para tratar de hacerlas cuadrar. Ellos sí que son una secta peligrosa. De forma antidemocrática, sin el permiso de nadie y sin el apoyo de nadie, todo de forma autoritaria y de manera privada, a las espaldas del pueblo de México, mire, hacen algo que realmente me indigna. Erróneamente intentan ensuciar el nombre del licenciado José Vasconcelos. Lo ponen como un promotor criminal de la Constitución de 1917 y eso no es verdad. Si bien es cierto que en algún momento simpatizaba con la caída del gobierno de Porfirio Díaz, eso cambió radicalmente, por lo cual su nombre no tiene nada que ver aquí. También mezclan a personajes tan dispares que no merecen ningún respeto, ningún mérito, como la delincuente Rosario Ibarra de Piedra. Esta señora era amante y tuvo varios hijos de un criminal asesino y secuestrador de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué tiene que ver esta señora que la comparan con el licenciado José Vasconcelos? No hay punto de comparación. Luego está también que ponen a una persona que no tiene nada que ver con política, pero que era una pintora judía, no mexicana, Frida Kahlo, autora de cuadros horribles que representan únicamente el dolor y el fracaso de su vida. Es elogiada obviamente por mafias que odian al pueblo de México y desprecian la pintura, el retrato, los paisajistas mexicanos y lo sustituyen por la visión de México de una judía que no representa a México. Amante de un sujeto que decía que quería comer o que había comido carne humana llamado Diego Rivera, que por cierto también está entre la lista de personajes que según ellos dan fundamento a esta errónea constitución. Terrible, ¿eh? Terrible lo que hacen estos sujetos. Luego también dicen que en esta constitución está participando el pensamiento de Friedrich Nietzsche, un pseudo filósofo alemán, nihilista, que odiaba y maldecía a todo el mundo por igual, y lo mezclan también con Simón Bolívar, masón satanista, asesino del pueblo de Pastos, que los asesinó en plena Navidad a mujeres y niños porque ellos no querían sumarse a su movimiento terrorista contra España. Ellos querían seguir siendo españoles. Y por eso los asesinó Simón Bolívar en plena Navidad. Dice que también, Simón Bolívar ni siquiera era mexicano. Nietzsche tampoco, era un alemán psicópata. Y el otro que citan es el judío Carlos Marx, que tampoco era mexicano, y para acabarla, para hacer las cosas más dramáticas, Marx odiaba profundamente a Simón Bolívar. Y de alguna forma ilógica, como es todo en el comunismo, unen a todos estos personajes y dicen que el espíritu de estos demonios, de estos energúmenos vamos a decir,
estuvieron para la fundamentación de esta Constitución. Dígame si no es una burla. Es ridículo. Luego dice, los terroristas y asesinos y esclavistas del EZLN son elevados al rango de Friedrich Nietzsche y de Carlos Marx, porque el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es muy importante para ellos, a pesar de que son unos extorsionadores esclavistas de los pueblos indígenas. ¿A poco ustedes creen que les preguntan, oye, tú, persona indígena, ¿quieres ser representada por nosotros? ¿Quieres trabajar para nosotros? No. Esas personas viven en esclavitud con el EZLN. Pero además hay otro problema. El EZLN ya no se lleva bien con el narcotraficante López Obrador. Antes de 2018 sí lo apoyaban. Ahora ya no. Y de hecho, el EZLN también ha tenido problemas de verse desplazado por grupos criminales de la droga que los han atacado. Entonces, ya como que tratar de unir todo esto, no, no va por ahí. Yo digo que este documento fue redactado por algunas personas de mente extraviada que han intentado como decir que el criminal López Obrador vendría a ser la fuerza unificadora de todas estas organizaciones corruptas de izquierda. O sea, como que intentaron decir que López Obrador era la unión del Partido Comunista con el EZLN, con el movimiento del 68, que era el Partido Comunista también. Como que AMLO vendría a ser el redentor, ¿no?, de toda la historia de estos grupos criminales de izquierda, oprimidos, entre comillas. Yo digo que gozan de muchos privilegios para ser oprimidos. Oprimido yo, ¿no? Oprimidos nosotros, que no tenemos voz ni voto siendo católicos y siendo millones. Pero bueno, ellos reclaman ser los más sufrientes, ¿no? Los que más sufren entre los que sufren. Típico de las izquierdas. Entonces, ocurre que ellos como que intentaron decir que todo esto vendría a ser unido a ellos y al decir eso, decir, oye, mira, semejante apoyo. Toda la izquierda, todos los sindicatos rateros, corruptos, apoyan este movimiento, esta constitución, que tampoco es cierto. Entonces encontramos que fue el intento como decir que eso le daba fundamento o fuerza a la imposición de esta supuesta constitución. Pero ya estamos viendo en los hechos que no es así. Estamos viendo perfectamente en los hechos que tienen muchas divergencias. Ya saben que el mal es el mal para sí mismo. Todos ellos se odian entre sí. Es más, algunas veces, bueno, mejor dicho, todas las veces, los que más matan comunistas son los mismos comunistas, son la misma gente de izquierdas, por divergencias o por ambiciones de poder. Lo encontramos cuando Stalin asesinó a Trotsky, incluso estando en México lo asesinó. Encontramos siempre luchas de poder, Jabotinsky contra pues algún personaje, ahorita no me acuerdo del nombre de su rival, Jabotinsky, un criminal comunista judío, enemigo de otro líder del Estado de Israel, y eran peleas fuertísimas, siendo que los dos pensaban más o menos lo mismo. Bueno, por eso es que les digo que estoy muy escéptico de este bodrio, llamado Nueva Constitución, y auténticamente me ha suscitado mucha risa, o sea, porque es un texto además totalmente incoherente. Miren, otro ejemplo de que es un texto totalmente incoherente. Que el mito se les cae. Este ídolo con pies de barro que intentaron decir esta es la constitución de las constituciones que engloba todos los pensamientos de izquierda, falso. Esta constitución también contiene elogios para la corrupta familia del muy capitalista Carlos Slim, socio del narcotraficante presidente López Obrador. Gravísimo, ¿no? Pues citan como un movimiento del pueblo al corrupto movimiento Yo Soy 134, que fue un movimiento falso creado por Miguel Torruco Márquez dentro de la costosísima Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada, y este sujeto, Miguel Torruco Márquez, que lo hemos visto abrazado del Canelo Álvarez, un narcoboxeador, es además cuñado de Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Elú, que están a su vez asociados. Fíjense nada más la orgía que es esto, ¿no? De políticos y empresarios corruptos. Están ligados con Eduardo Verástegui,
El supuesto activista pro vida y católico, que es verdaderamente lo que es un falso profeta, un anticristo. Pero bueno, ahí aparecen todos estos personajes y los elogia en cierta forma este documento. ¡Qué error! Quien escribió esto, pues yo puedo decir que es una persona, en primera, yo me atrevo a decir que es una persona con muchos problemas en cuanto al área de ciencias, en cuanto al área de objetividad, porque no comprende los sistemas económicos que está evocando, no comprende la realidad ni la historia de México. O sea, lo que él da como fundamentos para decir que esta sería una nueva constitución es una locura. Bueno, no son capaces ni siquiera de rechazar a los grandes capitalistas que están dentro del partido Morena. O sea, siguen teniendo como una fe ciega por el partido Morena, a pesar de traicionar todos los principios que ellos mismos predican dentro de este panfleto, que es un panfleto muy incoherente. Les voy a enseñar después por qué. Como otros progresistas, tienen esta obsesión con las palabras. Ellos piensan que si cambian el nombre o las palabras o los pronombres, cual si fueran hechizos o conjuros, cambiarían toda la situación de México. Y la verdad es que no, porque lo que impera es la realidad. Incluso hay realidades que no están nominadas, o sea, que no tienen un nombre o una definición conceptual, pero que están operando ahora mismo en nuestros cuerpos y en nuestro presente. Eso es lo que pesa más. Lo real, lo tangible. Quieren cambiarle el nombre a México, quieren que deje de ser los Estados Unidos mexicanos, por cambiarle el nombre a República Federal y Pluricultural de México. Te voy a cambiar el nombre. A ver si cambias, ¿no? Por eso quieren cambiarle el nombre. Esto a mí me comprueba que realmente hay gente loca detrás de todos estos proyectos, de todas estas conspiraciones. Digo conspiraciones porque les digo, fue hecho a espaldas del pueblo de México. Realmente algunas personas muy trastornadas pensaron que este cuento, esta falacia, esta falsedad de Morena y todas sus sucias mentiras, todas las sucias mentiras que dijo López Obrador como propuestas de campaña, en algunas personas muy débiles mentales, realmente pensaron que era real. Auténticamente pensaron que esto sí iba a ser un antes y un después. Gente muy perturbada, a mi opinión, a mi juicio. Bueno, piensen ustedes, ¿realmente creen que todas estas organizaciones citadas redactaron este documento? No, porque como lo decía Napoleón, una cosa que está en tantas cabezas divididas, pues no funciona. Si quieres algo, manda 2 o 3 encargados, pero no mandes una comitiva porque no se va a hacer absolutamente nada. Esto lo redactó alguien con muy mala maña, con saña, con mucho dolo, para hacerle un daño a México. Y las organizaciones estas únicamente se limitaron a decir sí, estamos de acuerdo con esto. Raro es que no le hayan cambiado los nombres a los estados, porque sí le cambiaron el nombre a la Ciudad de México por Tenochtitlan. Verdaderamente estos son unos ignorantes de todo lo que tenga que ver con el sentimiento, con la historia de nuestro país. Es una barbaridad leer este documento porque imagínense ponerle el nombre a la Ciudad de México de Tenochtitlan. Es como si en la actualidad Berlín se cambiara el nombre por Hitlerlandia, ¿sí? Los mexicas fueron los más grandes enemigos de todos los pueblos indígenas de este país, de todos los pueblos. Fueron los asesinos, los esclavistas, los torturadores, los mexicas, de todos los pueblos indígenas de México. Y que ahora una idiota como Claudia Sheinbaum quiera llamar a la Ciudad de México Tenochtitlan, es una ofensa a la memoria de todos los indios que murieron luchando contra el esclavismo, contra la opresión, contra los asesinatos y robos de los mexicas. La Tenochtitlan era el enemigo de todos los pueblos indígenas. Luego tiene como una lista de principios, supuestamente como valores, que dice que la nacionalidad la puede adquirir cualquiera, yo creo que incluso delincuentes, que quiera decirse mexicano. No sea mexicano, no tenga padres mexicanos,
no sea nacido en México, bueno, ni siquiera es necesario que hable español para formar parte del nuevo Estado plurinacional. Es decir, esto ya no va a ser México, es una tierra de nadie. Eso se lo están copiando a la Constitución redactada por el pedófilo, narcotraficante, racista, indígena, Evo Morales, el dictador en Bolivia, el líder del MAS, el movimiento al socialismo. De ahí se lo están copiando, esto del Estado plurinacional o la República Plurinacional de México. Oye, solamente existe una nación, México. Si tú dices que es pluri, es de muchas. Y eso es dividir y fomentar el odio, porque pueden haber muchas etnias en México, innegablemente. Pueblos indígenas, eurodescendientes, europeos, pero que son al fin y al cabo mexicanos. Entonces, cuando ellos dicen plurinacional, pues es fomentar el odio y la división entre todo el pueblo de México, entre las etnias del pueblo de México, y es convertir las etnias de México en naciones, lo que no son, porque la nación es México. Su misma constitución los destruye e ilegaliza. Les voy a decir por qué. Y cito textualmente, ya casi terminamos. Dice, soberanía. Es la voluntad y capacidad absoluta del pueblo mexicano para decidir su destino sin supeditarse a ninguna persona, colectivo o nación. Su misma constitución los estaría rechazando, porque ellos son un colectivo, ellos son una mafia, ellos no representan al pueblo de México. Entonces ellos no son un poder constituyente, según su propia constitución. Y ellos que son un colectivo o una mafia que quiere someter a México a los intereses de Cuba castrista, pues creo que son el mejor ejemplo de traición a la patria, ¿no? Otro error que tienen, y que es de los más absurdos, es que dice el inciso K, independencia. Dice que ese es otro de los principios de esta supuesta constitución comunista. La nación mexicana es libre y no se supeditará a conceptos, criterios, economías, políticas o fuerzas extranjeras. Pero ¿no que dice que es un estado plurinacional? Pues entonces ya no existen los extranjeros, porque dice que es plurinacional. Entonces ya no existen los extranjeros. Nótese cómo ellos dicen mucho que combaten la discriminación, pero lo primero que establecen son fobias y agendas de discriminación contra las propuestas o contra las colaboraciones que se pueden dar con ciertos pueblos del mundo, que no son afines a este sistema opresor, que es el comunismo. Nótese cómo son absurdos al hablar de soberanía nacional, de que ellos dicen que la soberanía es que ningún extranjero pueda venir a hacer negocios, proponer o decir algo con el pueblo de México. Esto obviamente no lo dicen para Cuba, no lo dicen para Venezuela y no lo dicen para organizaciones terroristas islámicas. Lo dicen únicamente contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y tienen todavía el cinismo de hablar de un mundo o de un México sin fronteras. ¿Cómo podría ser eso a la vez que establecen esto en la supuesta constitución chavista? Peor, luego hablan de solidaridad e internacionalismo. Pues no que era un estado plurinacional, que no se metía en los asuntos de otras naciones. Completamente erróneo. Y ya en los incisos R, S, U, porque tiene así muchos incisos, y luego como tienen más incisos que el mismo abecedario, empiezan a repetir A, B, C, hay una parte en la que empiezan a hablar supuestamente de ecología, y se olvidan que el presidente López Obrador es el que más incendios ha ocasionado en la República Mexicana. Con él se destruyeron completamente los bosques de México, con él se han talado, según la cifra oficial, 7 millones de árboles, hay otros que dicen que son 10 millones de árboles en la selva maya. ¿Cuál ecologismo? El presidente López Obrador es el que más persigue la generación de energías limpias. ¿Cuál ecologismo? Es un enemigo total de que se deje de utilizar el petróleo y que se utilicen la energía eólica, la energía solar. Rechaza todas las agendas de energías renovables. ¿Así? ¿De qué me están hablando, no? Lo mismo, los comunistas son mentirosos.
Y lo que dice una constitución, que es un simple papel, no tiene ninguna relación con lo que en realidad quieren hacer con el pueblo de México. Dice que se respetan todas las ideas. Esto es lo más absurdo. Se respetan todas las ideas, todas. O sea, sobre todo las erróneas. Se respetan todas las ideas, sobre todo las estúpidas. Todas las ideas se respetan, sobre todo las malas. Menos las ideas que vengan del capitalismo, que vengan del extranjero y que sean cristianas, que sean católicas. Solamente esas no, pero de ahí en fuera todas las ideas se aceptan, sobre todo las erróneas. Todas, pues todas serían todas. Todo es todo. Pero si dices todas y excluyes las ideas que han dado éxito como el libre mercado, el capitalismo, el catolicismo, la civilización cristiana que tiene 2000 años de existir y es el origen prácticamente de toda forma de vida en paz, si rechazas todo eso y dejas todas las demás ideas existentes y por existir aunque sean erróneas, pues entonces no son todas. Y fin de la discusión. Porque son cosas tan sencillas, en serio, todas las falacias que plantean en su supuesta nueva constitución. Aparece también un inciso Z que dice que fíjese nada más hasta dónde se meten. Esto lo redacta auténticamente gente trastornada. Dicen definir el amor en su constitución en el inciso Z. Dicen que el amor es sentir lo que sienten los otros, incluso los extranjeros. Perdóneme, pero eso no es el amor. Y además, por otro lado, pues no que odiaban a los extranjeros. Solo a los estadounidenses. Seguramente, como es una constitución chavista, solo a los norteamericanos. Pues ¿quiénes se creen estas personas para hablar de definir el amor? El amor no es sentir lo que sienten los otros. Eso se le conoce como empatía. Pero claro, el que redactó esto, pues es un idiota, es una persona anormal que cree que está redactando la nueva Constitución de México. Mire qué arrogancia. Bueno, algo importante es que para la organización de, por ejemplo, municipios, estados, escuelas, para prácticamente todo, empresas, quieren hacer una maldad que es terrible, una maldad que es capaz de destruir todo el funcionamiento armónico de cualquier empresa productiva. Dice en esta parte la supuesta constitución chavista de AMLO. Dice lo siguiente. Define a la democracia como un conjunto de gente metiche e ignorante opinando sobre cosas que no entiende. ¿Sí? Así en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, se va a meter gente metiche e ignorante, según esta constitución. Dice, la democracia comunitaria, participativa y directa es la base de la vida política nacional, la cual está sustentada en la realización de asambleas. O sea, gente metiche que no sabe nada del tema, pero van a estar ahí alegando cosas. Quienes son la autoridad máxima. Caray. O sea, hay una autoridad máxima por encima de los tribunales de justicia. Por encima de la ley, dice que la autoridad máxima es una asamblea de gente metiche y argüendera. Bueno, muy al estilo Morena. Esto de las votaciones a mano alzada. Continúo leyendo. Dice, y toman las decisiones de cada comunidad. Cuando dicen las decisiones de cada comunidad, pues es que te pueden dejar sin electricidad, sin agua o matarte. Y en la integración de las asambleas políticas municipales, estatales y nacionales, en las cuales se prioriza la construcción de consensos. O sea, puros argüendes. Simplemente las mayorías, ¿no? O sea, no importa que los que tienen la razón sean poquitos, importa el error que respalden la mayoría. La inclusión y el respeto a la dignidad de las personas, valorando la diversidad de las expresiones del poder social, variedades del poder social, o sea, amenazas públicas. Son plenamente válidos la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum y otras figuras para proporcionar la más amplia participación de las decisiones económicas y políticas. Fin de cita. Por revocación de mandato, pues que quieren darle golpes de estado a un gobernante que no les convenga. El plebiscito,
que cualquier grupo de pelafustanes puedan decidir lo que se va a hacer con las cosas públicas, como destruirlas o venderlas. El referéndum, que es igualmente como una consulta a mano alzada, que se hace sin ninguna otra cosa de validez, pero que se le pregunta a gente que no tiene ningún criterio, ningún conocimiento para opinar de las cosas, pero que se van a meter ahí movilizados por Morena para hacer la voluntad del dictador en turno y hacerlo aparentar como que fue la voluntad del pueblo. Vean qué desgracia. Hay que interpretarlo muy bien porque esto es soviético. O sea, esto que habla de puras asambleas, que asambleas en las escuelas, que asambleas en el trabajo, que asambleas en el municipio es simplemente para destruir y corromper el sistema y la organización. Dice que es la autoridad máxima. Esto quiere decir que está por encima de la impartición de justicia que te puede dar un tribunal. Si un tribunal falla a favor de ti un derecho, pues ellos te lo desconocen por su asamblea. Así de grave. Bueno, pues esto también de las asambleas pues destruye mucho la valoración que se puede tener de las opiniones doctas, de las opiniones correctas y de las opiniones pues, de gente que es menos importante o menos inteligente, ¿no? Establecen, por ejemplo, que la opinión del borrachín del pueblo pues es igualmente válida como la tuya, que la opinión de la sexoservidora, por no decir otra cosa, pues también es igual de válida y valiosa que la tuya. ¿Ya? Con eso se acaba el capítulo número 2 de esta supuesta nueva Constitución Mexicana 2021. ¿Comentarios? Los escucho todos. Déjenme su comentario en la caja de comentarios de este video o déjenme su comentario en X. Pues ya saben, esto es lo peor que se podría imponer como Constitución al pueblo de México. Y apenas vamos en el capítulo 2 y ya les estoy revelando cómo sería, Dios nos libre, la mecánica de robo y destrucción de los derechos ciudadanos mediante la supuesta democratización. Esto es censura, destrucción de los medios de comunicación, del internet, es eliminación del derecho de propiedad privada, que serían concesiones ahora, concesiones que te puede quitar cuando se le hinche su regalada gana el gobierno si le caes gordo. Así es como se quieren manejar todo esto. Robos, asesinatos, presiones sociales, movilización de turbas, todo con turbas. Con turbas, con gente que no entiende razones, con gente necia, con gente ignorante. Esto es lo que establece la supuesta constitución que quiere Sheinbaum, porque le conviene mucho a sus intereses erigirse como voz de una masa furiosa, como lo que ha hecho Maduro en Venezuela, lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera. Gracias por su atención. Continuamos posteriormente con el capítulo número 3. Por cierto, muchas de las personas que estoy referenciando, he tratado de tener contacto con ellas. Les estoy preguntando de forma educada, ¿usted apoya este documento? ¿Usted dio su nombre, dio su firma para este documento? Se quedan callados, porque supuestamente no pueden hablar con un neoliberal como yo. ¿Yo qué neoliberal voy a ser, verdad? Pero ellos dicen que eso es hablar con el enemigo. Se sienten hasta cierto punto, yo estoy seguro, intimidados, porque esta es de las primeras veces, quizá es la primera vez, que se les está exhibiendo públicamente con una mala intención, incluso con una actividad que yo creo que es ilícita. Andarse reuniendo para decir que van a destruir la Constitución, yo creo que sí cae dentro del supuesto del Código Penal de sedición, ¿eh? Fácil, yo creo que esto es como conspiración, sedición, incluso traición a la patria. Bueno, es un mal ejercicio del derecho de asociación pública. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.